Sean muy bienvenidos a este primer webinar del año. Este evento es una oportunidad única para sumergirnos en el mundo de la lectura y explorar junto a dos destacadas expositoras, Irma Ibarra y Rosario Rivadeneira. Con su vasta experiencia y conocimiento, nos guiarán a través de los temas clave que abordaremos en esta sesión. En primer lugar, los criterios fundamentales para la selección de textos. En segundo lugar, la importancia de la transversalidad temática en las lecturas. Y en tercer lugar, la planificación, sistematización y seguimiento de un plan de lectura con la ayuda de la tecnología. Lo que queremos es hacer una puesta en común sobre las condiciones básicas necesarias para implementar un plan de lectura en sus colegios, también siguiendo las fases de un proyecto y conocer las características pues, de los elementos clave, los lectores y los libros. Se visualiza, ¿no? Las palabras que ya vienen colocando. Sí, sí, para que enriquezcan por diversión, por cultura, conocimiento, ortografía. Para tener más oportunidades, ¿no? Para imaginar, crear, para ser más autodidactas. Qué interesante concepto, porque justamente la lectura es lo que nos va a ayudar a aprender a lo largo de la vida. Para tener vitalidad, qué buen objetivo. Pues sí, como ya lo están poniendo ustedes en esta planilla de Menti, sí realmente leer es todo eso, es crear, es analizar, es aprender, es divertirse. Y no podemos negar que leer es un acto complejo. Es la transacción entre el texto y la mente del lector, ¿no? Entonces lo podemos definir un poco desde qué dirige el encuentro, este proceso del encuentro del lector y el texto, mediante la realización de una serie de acciones, ¿no? De acciones a nivel cognitivo y acciones complejas. Y también lo podemos definir desde el objetivo de la lectura. Y ahí justamente lo mencionaban, ¿no? Para reflexionar, conocer, imaginar. Entonces, todo esto, digamos, de manera simultánea ocurre cuando leemos. Tenemos objetivos, realizamos acciones y existe esta interacción entre el lector y el texto. También tenemos el concepto de competencia lectora, que ya ahí engloba un poquito el tema de esta capacidad para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos con el propósito de alcanzar los objetivos personales. Y esta idea sí que está justamente en lo que ustedes acaban de poner, ¿no? Cuando ponemos aprender, ser autodidactas, aprender a lo largo de la vida, tiene que ver con este concepto bueno, lo extrajimos de la definición que plantea PISA, pero que es perfectamente actual esta idea de lectura. Y obviamente esto tiene que ver también con nuestro concepto de ciudadanía. Nos dice Emilia Ferreiro que leer, bueno, decía, ya falleció recientemente, pero decía que leer no es solo un placer, sino también es un derecho. Y es una puerta de entrada al conocimiento, desarrolla habilidades del pensamiento, nos permite acceder y generar nuevos conocimientos. También nos desarrolla el lenguaje, la capacidad de crear y también influye en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Podemos incluso decir que puede favorecer la empatía porque a través de la literatura pues, conocemos una serie de mundos, de personalidades posibles que nos pueden ponernos en los zapatos del otro. Entonces, leer es todo esto. Charito, no sé si quieres completar. Sí, lo que han comentado en los objetivos en el Menti tiene total relevancia o total relación con lo que estamos conversando ahora de todo lo que aborda leer, ¿no? Que va más allá de una experiencia, una conexión con una experiencia artística o con un producto artístico, sino que también tiene como consecuencia el desarrollo de varias capacidades y el ampliar nuestro horizonte, ¿no? En ver de forma diferente, en verme de una forma diferente a mí cuando me enfrento a una historia, por ejemplo, cuando conecto con un personaje, en ver de forma diferente al otro y
también el mundo en el que estoy o el contexto en el que estoy, en el que está la historia que estoy leyendo. Sí, muy bien. Y ya nada más para cerrar este concepto, pues epígrafe, digamos, de Delia Lerner, extraído de su libro Lo real, lo posible y lo necesario de la lectura en la escuela. Y dice, leer es adentrarse en otros mundos posibles, es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. Entonces ya ahí estamos dándonos cuenta pues del gran rol que tiene la escuela frente a esta competencia que es la lectura y lo mucho que incidimos como profesores al desarrollar o asegurar esta competencia en nuestros alumnos. Y también algo que debemos decir es que si bien los retos de hacer un plan lector son muy grandes para los colegios, para los profesores, también la escuela es el lugar idóneo para fomentar estas habilidades y es una base que ustedes coincidirán con nosotras que no vuelves a tener esas oportunidades de encuentro, de diálogo a partir de la lectura. Obviamente, pues cuando tienes colegas como es nuestro caso, pues sí hablamos sobre libros, pero estas dinámicas que se generan en la escuela son oportunidades únicas para provocar estos encuentros. Entonces ya seguimos en la materia de qué es un plan de lectura, Charito. Sí, entonces, como decía hace un momento, ahora que hemos identificado para qué queremos que lean nuestros estudiantes, qué es leer, que buscamos en el contexto educativo el desarrollo de una competencia lectora, viene la hora de organizar nuestro plan de lectura. Y como decía al inicio, muchas veces articulamos nuestro plan de lectura como una lista de libros, como una enumeración de actividades para hacer en relación a la lectura, pero creemos que un plan de lectura va más allá de eso, ¿no? Un plan de lectura es un proyecto que está cuidadosamente organizado, que tiene objetivos claros, que tiene estrategias definidas, que tiene una planificación detallada, debe promover el desarrollo de competencias de lectura, escritura, oralidad, debe garantizar el acceso a materiales de lectura de calidad, que bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de ese tema. Debe ocuparse que los estudiantes tengan acceso a una amplia gama de textos de diferentes géneros, de diferentes autores, de diferentes países, de diferentes temas. El plan de lectura debe promover la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico de los estudiantes, algo tan necesario en el día de hoy. Presenta un conjunto de estrategias, pero que no son un fin en sí mismo, sino que responden a un objetivo pedagógico que debe estar vinculado a la lectura. Y por supuesto, mi plan de lectura institucional debe promover la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa, ¿no? Busca que los objetivos del plan lector trasciendan el aula de comunicación, porque normalmente el plan lector se queda ceñido al área de comunicación, ¿no? A la hora del plan lector. Mi plan lector institucional debe hacer que esas actividades, ese interés trascienda el aula, se vaya más allá. Entonces, ¿cuál debería ser la mirada del maestro en la relación con la lectura, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la mediación lectora en la escuela. La mediación lectora es un tema que me gusta mucho, que me apasiona, así que vamos a conversar un poquito acá. Pero antes es importante clarificar estos tres conceptos que se mencionan mucho cuando hablamos de lectura en diferentes campos. Siempre se habla de animación lectora, de promoción lectora, y ahora seguramente están escuchando mucho la palabra mediación lectora. Entonces, es importante conocer a qué va cada uno de estos puntos. La animación lectora, como dice ahí, son actividades concretas. El propósito de una actividad de animación lectora es animar la lectura, generar una experiencia positiva frente a la lectura. Por ejemplo, las lecturas dramatizadas, los cuentacuentos, las narraciones, los shows de títeres que les encantan a los estudiantes. La gran dificultad de enfocarnos solo en actividades de animación es que muchas de ellas finalmente no conectan con el libro, no conectan con un material de lectura, no generan una experiencia lectora. Entonces, la mayoría de estas actividades tienen como objetivo entretener.
Y si buscamos lectores críticos, como dijimos hace un momento, ese no debería ser el enfoque, ¿no? La promoción lectora es algo que está relacionado más a un campo de acción. Son todas estas actividades, propuestas, cuyo objetivo es acercar la lectura a una comunidad, a un grupo de personas que están inmersos en cierta región geográfica o cierta región espacial. Por ejemplo, la creación de políticas públicas de acceso al libro y a la lectura, la realización de campañas de fomento lector que realiza una municipalidad o un gobierno regional. Esas son algunas de las actividades de promoción lectora, ¿no? Están más relacionadas al campo, al espacio de acción. Una actividad de promoción lectora puede tener actividades de animación dentro de su organización, ¿no? Y ahora estamos hablando bastante de mediación lectora. ¿Qué es esta nueva palabra, no? Que muchas veces se escucha, tan moderna aparentemente, ¿no? La mediación lectora, y acá le hemos dejado una bibliografía al final de este webinar también para que vean cuáles son nuestros referentes. Acá, como bien explica Felipe Munita, es un enfoque. Busca acompañar los procesos lectores. Busca que los lectores enriquezcan su trayectoria lectora, que tengan experiencias positivas de lectura. Tiene como objetivo hacer que los lectores se apropien del texto, puedan tener interpretaciones más profundas de las que lograrían a través de una lectura autónoma. Estas acciones son ejecutadas por un mediador de lectura. Y bueno, van desde la selección de libros, que es un tema importantísimo, que lo vamos a ver más adelante, hasta discusiones literarias, círculos de lectura, lecturas compartidas. Entonces, el mediador de lectura facilita el encuentro entre el lector y el libro, generando un ambiente, un espacio de lectura, para lo cual el mediador de lectura debe generar itinerarios lectores. No sé, Irma, si quieres agregar algo. Nada más, en realidad no es tanto agregar, sino precisar. El gran reto que luego tenemos en la escuela y que a lo largo de varios añitos que llevo en este tema, los profesores a veces se angustian porque cuando nuestra concepción es muy centrada a la animación o a la promoción, entonces cae muchísimo protagonismo y peso en el profesor, en las actividades, en ser un excelente cuentacuentos, en lograr atrapar a los estudiantes. Y siempre dicen, dame más técnicas de animación a la lectura. Como que es una labor, la verdad, demasiado demandante y en este tiempo prácticamente agotadora, estar en esta dinámica de todo el tiempo estar animando y dando esta motivación, digamos, en esta idea de que debemos hacer que los estudiantes solo reaccionen. Con esta visión más hacia la mediación, hacia el acompañamiento, hay una mexicana maravillosa que se llama Judith Kalman, que tiene el concepto de disponibilidad y acceso y hace toda una investigación y explicación acerca de ese puente que se debe crear entre los libros y los lectores, porque también a veces el problema es que no hay libros. Y cuando hay libros, tampoco se daba el fenómeno de la lectura, ¿no? Es ese puente justo el trabajo de la mediación. Sí. Y es mucho más compartido desde esta visión. Es nada más esa precisión. Sí, me encanta, porque cuando tú venías diciendo esto, yo me preguntaba, entonces, ¿la lectura hay que animarla o hay que mediarla? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer con la lectura? Bueno, como dices, y la cita está ahí, como menciona Felipe Munita, la mediación lectora en la escuela debe ayudar a los estudiantes a progresar durante toda su escolaridad en sus posibilidades de interpretación y de disfrute como lectores literarios. Entendiendo lectores literarios no como únicamente obras del género narrativo, sino a todo un corpus de materiales de lectura. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la mediación lectora en el aula, en la escuela? Cuando los diferentes planes y programas educativos incluyeron a la lectura dentro de sus objetivos, me refiero a los planes y programas de los ministerios, y luego de las escuelas en cada país, se buscó una lectura obligatoria, ¿no? Es decir, que lean cierta cantidad de libros al año. Eso era la principal indicación dentro de un plan lector, dentro de un proyecto lector. Luego, al ver que estos resultados no fueron positivos, se pasó a un enfoque más lúdico.
Frases como la magia de leer, la locura de la lectura, son frases que van con ese enfoque, ¿no? Un poco más lúdico. Esto no trajo los efectos esperados porque al fomentar el contacto libre, divertido con el libro, el maestro empezó como que ahí a hacer un mal tercio, ¿no? En esta relación tan divertida que debe haber con el libro dentro de la escuela. Cecilia Bayur menciona que lo que trajo este enfoque de animación lectora fue una lectura más liviana, ¿no? Una forma liviana de acercarse a los libros. Cuando hablamos de mediación lectora, debe ser entendido como un proceso de aprendizaje que está mediado por el docente. Como decía Sirma, se debe crear un puente y debe estar orientado al desarrollo de competencias, ¿no? Una competencia interpretativa que busca que los estudiantes lean obras cada vez más complejas de forma más progresiva. Entonces, estos son los objetivos de la mediación lectora en la escuela, ¿no? Los que debería tener un estudiante, que debe haber desarrollado una autoimagen como lector, o sea, el estudiante debe sentirse identificado como alguien que disfruta y valora la lectura, o como alguien que lee, como un lector, porque a veces conversábamos con Irma que hay una autopercepción de no lector en muchos estudiantes, en muchas personas, ¿no? Entonces, esto implica que la lectura debe ser algo relevante en su vida, que le ayuda a comprenderse a sí mismo, a los demás, al mundo que lo rodea. Debe ser capaz de leer obras y hacer diferentes conexiones, ¿no? Debe poder leer una variedad de libros y relacionar las obras con otras obras o con otros aspectos culturales. Debe ser capaz de elaborar preguntas relevantes en el proceso de lectura. Esto implica que el estudiante pueda responder y formular preguntas cada vez más significativas sobre lo que está leyendo y compartir sus opiniones de manera más profunda, dejar de decir sí me gustó, no me gustó, ampliar un poco, verbalizar un poco esa experiencia lectora, ¿no? Mejorar esa verbalización de su experiencia lectora. También implica que pueda leer textos de forma más compleja, basándose en el contexto de la obra, por ejemplo, y mostrarse abierto a múltiples caminos interpretativos. El libro es un objeto cultural subjetivo, que me puede decir algo a mí y le puede decir algo diferente a Irma. Entonces, el estudiante debe estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista sobre un texto y discutirlos con otros lectores, ¿no? Esto es para favorecer el pensamiento crítico y comprender de forma más profunda los textos literarios. Ahí vamos. No sé si van habiendo comentarios. En esta parte me comenta Irma. Sí, hay algunos comentarios, pero les adelanto que sí los tenemos preparados, cómo incluir a las familias y algunas estrategias usando la tecnología. Entonces, es eso, pues. Sí, eso sí, ya se viene, no se preocupen. Entonces ahora vamos a hablar, bueno, ya hemos centrado un poquito qué es lectura, competencia lectora, cómo debería ser un plan de lectura, cuáles son sus objetivos, cómo debe ser vista la mediación lectora en el aula, en la escuela, a qué debería apuntar la mediación lectora en la escuela. Entonces, ya ahora que tenemos estos conceptos un poquito más claros, es importante hablar del plan de lectura como un proyecto. Un proyecto tiene un diagnóstico, o nosotros estamos planteando acá un diagnóstico, una implementación, desarrollo y una última fase de monitoreo y evaluación. En esta parte de diagnóstico, lo primero que debemos hacer es selección del equipo de trabajo. Entonces, y acá sí vamos a incidir bastante porque muchas veces la responsabilidad del plan lector recae en el profesor de comunicación y en toda la plana de comunicación y no necesariamente tiene que ser así. Debemos de seleccionar un equipo de trabajo multidisciplinario que incluya a docentes de diferentes áreas, a bibliotecarios, si es que hay un bibliotecario escolar, a padres de familia, asesores. Una vez estuve en un colegio donde invitaban a los exalumnos a formar parte de su comité de lectura
y ellos ayudaban también a idear las estrategias, a idear las actividades, inclusive a seleccionar los libros. Entonces ellos aportaban como estudiantes y era muy, muy rico, ¿no? Entonces, esta parte de diagnóstico debe empezar con una buena implementación, una buena selección, perdón, del equipo de trabajo. Y ver si es necesario realizar una capacitación en técnicas de animación y de mediación lectora, si es necesario, si es que eso responde a los objetivos que se van a plantear, ¿no? Luego es importante en la fase de diagnóstico realizar una evaluación de la situación de lectura en la institución educativa. Tenemos que realizar un diagnóstico de las prácticas de lectura de los estudiantes, de las familias, de los docentes. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, observaciones en el aula, no sé, traer datos del hogar, identificar actitudes y hábitos de las preferencias de lectura de cada grupo, investigar los intereses lectores de los estudiantes. Y para esta parte, que es un poco más subjetiva, les estamos dejando en el webinar que está quedando grabado y todos los usuarios lo van a poder ver en la sala de recursos. Algunas preguntas que nos permiten hacer una evaluación de estos aspectos que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura y los recursos disponibles. ¿Qué me debo preguntar para hacer una evaluación o un diagnóstico de la infraestructura y los recursos? ¿Existen espacios adecuados para la lectura recreativa dentro de la institución educativa? No sé, considera que la biblioteca escolar cuenta con una variedad adecuada de libros para estudiantes, la lectura cuenta con recursos tecnológicos que faciliten el acceso a la lectura digital, y una serie de preguntas que nos van a servir como marco para hacer un diagnóstico de con qué materiales cuento para implementar mi plan lector, ¿no? Para empezar mi plan lector. Estas preguntas también les pueden servir de objetivos, así que se las dejamos acá para las puedan usar como si desean así o si desean adaptarlas, todas, una selección breve, entonces se las dejamos para que las tengan cuando realicen su diagnóstico. Estas son algunas preguntas para las prácticas lectoras de los estudiantes, ¿no? ¿Con qué frecuencia leen por placer fuera del horario escolar? ¿Cuáles son sus géneros literarios favoritos? ¿Qué les gusta más de la lectura o qué no les gusta de la lectura, ¿no? ¿Cuáles son sus desafíos a leer, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo necesitas para mejorar tus habilidades de lectura? Y bueno, una serie de preguntas que nos van dando una pauta para establecer el perfil o cuáles son las prácticas lectoras de mis estudiantes. A las familias también es importante conocerlas, ¿no? Acá hay unas preguntas: ¿con qué frecuencia leen libros o cuentos en casa con sus hijos? ¿Qué tipos de libros suelen tener en casa? ¿Qué desafíos se enfrentan en relación con la lectura en el hogar? ¿Cómo sienten que las escuelas pueden apoyarla en este objetivo? Y bueno, una serie de preguntas adicionales para hacer un diagnóstico de las prácticas lectoras de las familias. Y acá también, bueno, les dejamos algunas preguntas para los docentes: cómo integran la lectura en sus prácticas de enseñanza, para los profesores sobre todo que no son del área de comunicación, ¿no? Cómo evalúan las actividades de lectura de sus estudiantes, reciben capacitación o apoyo sobre mediación lectora, cómo promueven la diversidad literaria en el aula, y bueno, algunas preguntas más. Y en la parte de diagnóstico, se los voy a mencionar acá brevemente. El BeReaders, dentro de la plataforma BeReaders, tienen un módulo de evaluaciones que me permite hacer un diagnóstico de la comprensión lectora de mis estudiantes, ¿no? La primera evaluación es la evaluación diagnóstica, que no solo posiciona a los estudiantes en un nivel o en una etapa BeReaders, sino también me va dando pautas de cuál es su porcentaje en las macrohabilidades que evalúa BeReaders de localizar información, inferir información y relacionar información, ¿no? Entonces, estas evaluaciones las tienen en la plataforma y forman parte del diagnóstico. Y ahora, bueno, ya hemos hecho el diagnóstico, viene una parte importante que es ya la puesta en marcha del plan de lectura, el diseño e implementación. Muy bien, pues como habíamos dicho, se necesitan lectores, libros y mucho entusiasmo para hacer nuestro plan de lectura.
Y bueno, un elemento clave son los textos, ¿no? ¿Para quién estamos seleccionando? ¿Va a ser igual la selección de textos para un colegio católico que para un colegio en una zona de periferia que no es católico y que tiene cierto rezago educativo? Pues probablemente no. Entonces, sí es importante, como ya nos comentaba Charito, también hacer la puesta en común con los diferentes equipos docentes, con los directores, con los padres de familia, para tener un objetivo claro, una brújula que nos permita tener los elementos para decir, no, como nos dice Genevieve Pat, no es seleccionar, no quiere decir restringir, sino poner en valor. No es decir, vamos a censurar, vamos a dejar fuera este tipo de textos, pero vamos a decir sí, que sí queremos que nuestros estudiantes lean, porque pues afortunadamente es muy vasta la oferta de textos para que nuestros estudiantes se formen como lectores, pero sí es importante hacernos ciertas preguntas antes de hacer nuestra selección. Entonces, puntos que debemos tener muy claros es para quién estamos seleccionando, y un poco, pues, un poco de base pedagógica, pues, volviendo a Oswald, deben de ser textos significativos, es decir, que activen los conocimientos con los que ya cuentan los estudiantes, porque siempre significar un texto tiene que ver, pues, con darle, completar los textos, digamos, de alguna manera, con el conocimiento que ya traen nuestros estudiantes. Entonces, esto hará una lectura significativa, pero también tiene que de alguna manera retarlos y moverlos hacia su zona de desarrollo próximo, como dice Vygotsky, que tiene que ver con si les damos nada más lo que ya conocen, lo fácil, digamos, pues se van a quedar ahí. También es importante retarlos y hacer que se muevan hacia un desarrollo de sus habilidades y hacia una mirada un poco más fina cada vez. Por ahí nos preguntaban sobre la inteligencia artificial en el proceso lector, y dije, esa pregunta es la del millón en este momento, porque para poder enfrentar todo lo que se está generando en este momento es sin duda súper importante desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué nos debemos preguntar ante todo lo que leemos? Y cada vez es más difícil identificar un texto y su verdadera postura o motivación o su mensaje que está detrás de las líneas, digamos. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el estarnos preguntando frente a los textos se vuelve, y esto es pues, el desarrollo del pensamiento crítico, se vuelve clave para enfrentar los nuevos tiempos. Entonces también será muy importante que esta selección de textos tenga que ver con los intereses de los lectores, que nuestra selección no sea unidireccional, no sea lo que a mí me gusta nada más, no sea solo clásicos, porque, y en nuestros países, soy mexicana, creo que se me nota, eh, en nuestros países tenemos un punto común, que es que se tuvieron algunos enfoques educativos en los cuales se decía, es que la lectura es súper importante. Y leer es leer a los clásicos. Todo lo que no sean los clásicos no se le va a considerar lectura. Entonces ahí quedaban fuera pues todos los intereses de los lectores, y quedaban fuera también muchos lectores que todavía no tenían el bagaje suficiente, el vocabulario suficiente y las habilidades de las cuales ya nos contó Charito, para poder entrar en el mundo de la comprensión de estos clásicos. Entonces, ahora cuando pensamos en un plan de lectura, ya lo pensamos también desde los intereses de los lectores. Y luego me dice, oye Irma, ¿y se vale que los estudiantes propongan qué es lo que quieren leer? Y ese también es un tema a discutir en la institución educativa. Probablemente no van a ser todas las lecturas las que ellos van a decidir, pero si dejamos alguna que ellos hayan elegido, y en esto nuestra plataforma lo permite, porque ellos tienen a su alcance muchísimos títulos, y que ellos participen de, oiga maestra, oiga Miss, ahora que la siguiente lectura queremos que sea esta,
eso también los va a motivar y también va a conformar nuestra planificación y nuestra selección de textos. Ujú. Entonces pueden hacer una selección o pedir la lectura de un libro en base a un campo determinado que puede ser el catálogo de BeReaders, ¿no? Sí. Y ya que estamos hablando de textos, y estas preguntas nos las hacemos todo el tiempo en el equipo editorial porque pues es parte de la delicia de trabajar con textos. Textos viene de tejer, es un tejido de palabras. Y la escuela y estos espacios son el lugar donde más podemos tejer, hilar fino en estos textos y echarnos un clavado y pensar cómo vamos a seleccionar lo que, en el caso de BeReaders, lo que vamos a publicar, pero en el caso de un plan de lectura, qué libros vamos a seleccionar. Bueno, hay varios criterios que son fundamentales y que aquí se los compartimos porque nosotros tenemos todo el tiempo estas mesas de discusión en el equipo editorial. Y decimos siempre que sean textos que respeten la inteligencia del lector. Cuando estamos hablando, también nos preguntaban sobre la lectura y la primera infancia, ¿no? Y a veces dicen, ay, pues es que son chiquitos y podemos poner historias como más digeribles, pero que se vuelven artificiales, la verdad, o que se vuelven edulcoradas, o que se vuelven poco reales. Y eso los lectores lo saben, o sea, los lectores más exigentes son justamente las niñas y los niños, porque ellos no tienen que quedar bien con nadie ni cumplir con ningún canon. Entonces, siempre que sean textos que respeten al lector, que tengan buena calidad literaria. En esta idea de hacer literatura para los más pequeños, pues es como un arte menor, como incluso aquí entre nos hay autores que como que no lograron su éxito en el mundo de literatura de adultos y entonces escriben para niños, o bueno, se animaban a escribir para niños pensando que no iba a haber la misma exigencia y es un rotundo fracaso. Entonces, se necesitan libros de calidad con una calidad que también sea capaz de enriquecer el lenguaje y los referentes, que amplíen esta mirada del mundo y que aporten significación, no solamente a partir del lenguaje, sino también de lo gráfico, de lo estético, de las ilustraciones, no solamente estamos desarrollando nuestras habilidades comunicativas, sino también estéticas a partir de la lectura. Y bueno, esos son unos criterios generales que les compartimos aquí para decir que vamos a preguntarnos frente a o bueno, más bien, qué criterios vamos a tener a la hora de seleccionar un texto literario. No sé, Sí, Charito, si aquí quieres comentar algo. sí, muchas veces ahora que decías la estética, buscar la estética en los libros, se dice que un buen libro, un libro de una alta calidad literaria, debe producir un goce o un placer estético, un goce o un placer intelectual, un goce cultural, pero ¿qué es eso, no? ¿Cuál es ese goce estético, no? Es esa satisfacción que obtenemos al leer textos que están bien escritos, ¿no? Que poseen belleza en el estilo, en el uso del lenguaje, que proyectan imágenes poéticas, todo lo que hace que se despierte algún tipo de emoción en el lector, ¿no? Alguna emoción intensa, ¿no? Que evoquen en el lector imágenes vívidas y que nos ayuden a crear mundos imaginarios. Ese es el goce estético. El goce intelectual es un goce que deriva de la interpretación del texto, como el desarrollo de la trama, la evolución o involución de los personajes, la posibilidad de reconocer el estilo del autor, ¿no? Es encontrar placer en lecturas que desafíen nuestra mente, que nos ofrezcan una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y el goce cultural de un buen libro, de un libro con alta calidad literaria, digamos, son libros que ofrecen una riqueza cultural y que conectan con una diversidad de expresiones artísticas, ¿no? Libros en los que el lector pueda explorar diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes contextos sociales, diferentes experiencias humanas, y esto va a hacer que se amplíe
su horizonte cultural, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de goce estético, cultural, intelectual. Sí, y ahí súper interesante esta parte, porque también estas campañas de leer es divertido, así se llamó una campaña en México que hasta salían futbolistas con un libro y decían leer es muy divertido. Y luego reflexionábamos, bueno, esa es como una promesa muy, a veces falsa, porque no siempre leer es divertido, no siempre, o sea, retomando este punto que comentas de el goce intelectual, hay textos que cuestan mucho trabajo, pero el goce, el placer, no es en sí mismo en el momento en el que lo estás leyendo, sino aprender es placentero, es el logro, ese Sensación de lograrle logro. encajar el diente a un texto que te costó trabajo y que el proceso no necesariamente fue placentero, eso sí te lleva a un goce. Y eso va también conectado con el otro tipo de textos eh, que son los informativos y que los quisimos incluir aquí porque en muchas ocasiones pensamos que un plan de lectura incluye únicamente textos literarios y es muy revelador la cantidad de personas que se vuelven lectoras y lectores a través de la lectura de textos informativos y que incluso cuando se les pregunta si son lectores, ellos dicen que no, porque lo relacionan a lectura de literatura, pero se devoran libros de dinosaurios, de tecnología, de ciencia, experimentos, en fin. Entonces, también los textos informativos pueden estar o deben estar incluidos en nuestros planes de lectura y deben de cumplir con ciertos parámetros. También en nuestro catálogo encontrarán muchos textos informativos. Este año justamente vamos a enriquecer el acervo en este sentido con muchos textos para todas las edades porque sabemos que es del interés de los lectores. Entonces, los textos informativos nos muestran cómo funciona el pensamiento científico, deben de presentar información actualizada. Yo sé que hablar de algo actualizado en este mundo tan vertiginoso y rápido que va todo es un poco complejo, pero también hay textos informativos que tienen como más vigencia, digamos, por su temática. También los contenidos deben estar bien organizados, aportan un enfoque distinto sobre el mismo tema y pues obviamente tienen el objetivo de divulgar conocimiento. Algo interesante de los libros informativos es que, como decíamos hace rato, ¿no? Leer un libro que nos cuesta, da una sensación de logro. Empezar por la lectura de un libro informativo a un grupo de estudiantes que de repente les cuesta terminar una obra literaria es espectacular, porque muchos de los libros informativos no tienen una lectura seriada, sino yo puedo ir saltándome de página en página para leer la información que me parece interesante, de un tema que me parece interesante. Y bueno, los títulos de los libros informativos, seguramente ya Irma les va a mostrar algunos libros informativos con los títulos que están en la edición de los libros informativos. La selección del título es bien importante. Porque con eso buscas captar como que la atención del lector, a diferencia de los libros, no sé, narrativos, que utilizas una palabra, un nombre, una cosa que es medio misteriosa, pero los libros informativos la mayoría te dice de qué va a tratar. Entonces, bueno, que tenemos, como decía Irma, una muy buena, el equipo editorial ha hecho una muy buena selección y curaduría de libros informativos. Y no podemos hablar del tema de la no ficción o de los textos informativos sin reconocer que va muy de la mano también con la información que se produce y dónde se produce, pues es en el Internet, que se produce y consume, ¿no? Entonces, vimos la pertinencia de incluir algunos lineamientos para también detectar la calidad de los textos en Internet, tener algunos criterios ahí como alertas, ¿no? Que se ofrezcan datos del autor, que se den datos como direcciones, teléfonos, es decir, elementos, y ahí un poco vinculado también al tema de cómo enfrentar esta revolución de inteligencia artificial.
quienes estamos en este tema de los textos, ya también hemos afinado un poquito, logramos en algunas ocasiones detectar ese estilo que tiene estos chats que usan unas fórmulas de redacción, pues al menos en español, un poquito evidentes, pero con este tipo de cuestionamientos podemos ayudarnos, ¿no? Si se dan datos como direcciones, si se dan las fuentes, también páginas que incluyen publicidad, o que son evidentemente publicidad, pues no son las páginas más confiables, ¿no? O que presentan errores ortográficos y su diseño pues es descuidado. También, ojo con ese material, no sería el adecuado para que leamos en la escuela. Y, y bueno, un poco repasando y teniendo estos puntos en mente de qué tipo de libros, obviamente lo que hablábamos acerca de las directrices que nos planteemos como centro educativo será nuestra brújula, pero cuando hablamos de clásicos y nos interesaba poner ahí algunos ejemplos nada más, ustedes saben que tenemos más de 650 y vamos a rebasar los 700 libros este año. Eh, Tenemos ahí una gama muy amplia, esto es nada más una probadita, pero decirles que sí los clásicos son muy importantes y trabajar los clásicos también con una mirada contextualizada, porque ahí hay toda una discusión acerca de la censura, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos leer con ojos del siglo XXI un texto que fue escrito y distribuido en el siglo XX y en el siglo XIX. Entonces, el hacernos preguntas también respecto a en qué contexto se escribieron y se leyeron esos textos es algo muy, muy importante enriquecedor para nuestros alumnos. Textos que generen puentes de intertextualidad, ¿no? Como es el caso de este libro de La Pelusa de Charles Dickens, que es de una autora chilena que se llama Felisa Marro, y que a partir de este cuento muy divertido genera esta curiosidad de, bueno, entonces, ¿quién es Dickens? Y de ahí nos lleva a los libros de Dickens, y que es justamente material que fue escrito en otra época y que puede ser la entrada desde un autor contemporáneo a un autor de otra época. También el tema de textos que promuevan el respeto, el reconocimiento del otro, los valores que cada uno de nuestros colegios tenga como prioritarios. Ahí puse como ejemplo La cazuela de mi abuela, que es un texto muy divertido, pero que deja muy en claro el respeto a los adultos mayores y pues este valor de la empatía de unos con otros, que como B-Readers eso lo tenemos súper claro junto con otros lineamientos, pero este es solo un ejemplo, ¿no? Este tipo de elementos también los debemos tener claros a la hora de hacer nuestra selección. Y en el tema de textos informativos que nos despierten la curiosidad y eh, interés por seguir aprendiendo, ir de un tema a otro, hacer estos puentes y tejidos de un texto a otro. Ahí nada más como a manera de resumen, en nuestro catálogo van a encontrar más de 150 títulos para que puedan hacer su selección y para que sus estudiantes también les digan qué es lo que les gustaría leer, con autores contemporáneos y muy relevantes de cada uno de nuestros países B-Readers, textos de ficción y de no ficción, y todos están nivelados, digamos, en diferentes tipos lectores, porque también ese es otro criterio, como ya lo habíamos visto, decir, bueno, vamos a hacer nuestra selección, pero vamos a ver para qué tipo de lector es, en fin, qué cantidad de páginas. Todos los criterios nos ayuda la tecnología a poder seleccionarlos de mejor manera. Ahora, bueno, en esta parte de implementación ya hemos visto la selección de los libros, los criterios importantes para seleccionar los libros, qué debemos esperar de un libro de alta calidad literaria. Recordarles brevemente que tienen la plataforma, pueden visualizar dentro de la plataforma estos libros B-Readers enriquecidos con preguntas para hacer un seguimiento
de la comprensión lectora, y los desafíos, que los desafíos son textos cortos, que también generan esa interacción, ese aspecto lúdico de la lectura que pueden experimentar en la plataforma, ¿no? Hay un par de veces me han dicho que por qué los desafíos son tan cortos, por qué no son más largos, por qué no son libros. Bueno, porque la diferencia, la plataforma diferencia los libros de los desafíos. Los desafíos sí son textos cortos, ¿no? Máximo, no sé, 1 a 2 páginas de extensión, ¿no? Entonces, dentro de su planificación, dentro de su implementación, tienen a la mano todo el catálogo de BeReaders que ya les comentó Irma, para asignar a sus estudiantes, y bueno, el desarrollo también de desafíos, ¿no? Ahora en la planificación, y veía que preguntaban mucho sobre estrategias para desarrollar lectores críticos, estrategias para desarrollar en el aula. Vamos a responder a esas preguntas, ¿no? Y me gustaría empezar esta sección con una cita de Aidan Chambers, que dice, al ayudar a los niños al hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de todo lo otro que hay en sus vidas. Y Aidan Chambers, bueno, con su enfoque Dime, fue como la mirada o el enfoque que tuvimos para desarrollar estos materiales. No sé si algunos conocen las guías didácticas de BeReaders. Si no las conocen, se las presento. Son un material que los hacemos con mucho cariño, con mucha rigurosidad, que nos toma bastante tiempo desarrollarlas, porque buscan desarrollar en los estudiantes la capacidad de observación, crear puentes intertextuales, favorecen el desarrollo socioemocional a través de la lectura de los libros. Son guías que están orientadas a hacer más dinámica o más enriquecedora una sesión de lectura. Estas guías tienen un objetivo didáctico claro, son sugerencias, por supuesto, flexibles, brindan indicadores de seguimiento para saber que si es que la actividad que me han propuesto y estoy desarrollando con mis estudiantes se está desarrollando de la mejor manera o estoy teniendo los resultados esperados. Y bueno, las guías de los libros informativos, por supuesto que tienen una estructura diferente, ¿no? Ahora yo les quiero mostrar acá. Vamos a ver si puedo hacerlo rapidito, mostrarles dónde están estas guías, estos materiales. Voy a entrar a la sala de recursos. A ver, permíteme, voy a compartir. Ya. Esta es la módulo de... la plataforma de docentes, perdón, de BeReaders, y en esta sección, después de biblioteca, está la sección recursos, donde vamos a ver toda la cantidad de guías didácticas de BeReaders. La pueden filtrar por edades o tipos de lectores y pueden hacer una selección de libros según los criterios que nos dijo Irma, unos libros que se vayan alineando a sus objetivos de lectura. Por ejemplo, mi institución educativa tiene como objetivos formar estudiantes con un alto sentido de la ética, entonces selecciono libros que hablen de ese tema y bueno, o busco desarrollar en mis estudiantes el interés por la lectura o la curiosidad a través de libros informativos, selecciono libros informativos y nosotros les sugerimos que revisen estas guías de lectura. Les voy a mostrar brevemente cómo es una guía de lectura. Ya me la descargué. Ya entré a la página web, ya la descargué. Esta, por ejemplo, es de un lector para estudiantes de 12 años. Las guías de lectura están dirigidas a los profesores, perdón. Van a poder ver una sinopsis un poco más amplia del libro, cuáles son los temas que aborda el libro. Por ejemplo, este libro que se llama Entrevista a un hombre que no ve, que es del catálogo de BeReaders, aborda el tema de los miedos, la adaptación, la resiliencia, el poder de la narración, el poder de las historias. Y bueno, acá van a poder ver una planificación de secciones de lectura o estrategias de lectura o estrategias de mediación lectora específicas de este libro. Para empezar, o sea, para antes de leer el libro,
para durante la lectura y para concluir para el final de la lectura. Estas actividades o estas sugerencias tienen un objetivo específico, tienen una sugerencia de tiempo determinada y también nos dicen qué habilidades comunicativas desarrolla el estudiante. Por ejemplo, en esta actividad que se llama Explorando los Sentidos, que sugerimos para un tiempo de 20 minutos, desarrolla la habilidad de escucha y habla, ¿no? Y conversa. Y acá nosotros planteamos una serie de preguntas, de comentarios, que tienen como objetivo presentar el libro y generar interés en torno al tema. Están los indicadores de seguimiento y bueno, para acompañar, que es durante la lectura, para concluir y más allá del texto. Por ejemplo, decíamos cuál importante es generar puentes entre el libro y otros mundos, ¿no? Este libro, o en esta actividad, hemos buscado conectar la lectura del libro con una campaña realizada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y acá les acercamos algunas preguntas, algunos comentarios para que puedan realizarlas. Lo voy a decir breve esta parte porque es una parte que me gusta mucho. Quería mostrarles también las guías de los libros informativos, que son diferentes, que van a encontrar diferentes estrategias, diferentes herramientas. Por ejemplo, este libro informativo, bueno, vamos a encontrar información sobre los textos expositivos, un glosario científico, si es que es necesario, que es para comprender el libro, ¿no? Sobre conceptos de los que habla el libro, o conceptos relacionados al libro que me van a ayudar a tener una mejor comprensión. Y luego una rutina de pensamiento. Estas guías empiezan con una rutina de pensamiento de inicio y una rutina de pensamiento de cierre, ¿no? Acá está la rutina, bueno, para acompañar, la rutina de pensamiento para concluir, y tiene un laboratorio lector. Es una propuesta de una actividad científica o práctica vinculada al tema del texto. Entonces acá tenemos una actividad sugerida y bueno, como siempre, la conexión entre el libro y algo más. Acá le sugerimos una charla de Aprendemos Juntos y un par de libros informativos que se conectan, informativo y narrativo, que se conectan con este libro. Entonces, si buscaban estrategias, si buscaban herramientas adicionales para desarrollar en sus sesiones de lectura, si seleccionan uno de los libros de BeReaders y checan que tienen la guía, van a poder encontrarlo porque constantemente estamos desarrollando estos materiales. Ahora me voy para acá. Permítanme. Esta parte breve de involucrar a la comunidad educativa. ¿La comentas, Irma? ¿Sí? Ah, claro que sí. Sí. Y viene en sintonía con una de las preguntas que se hicieron muy al inicio de la charla, que era, pedían estrategias y cómo incluir a las familias, ¿no? Entonces, pues aquí les damos simplemente algunos tips de tener estrategias en la comunidad educativa, que además ese puente, yo le comentaba a Charito que este tipo de actividades de, por ejemplo, tener padrinos de lectura, se te queda para toda la vida esa experiencia, y vinculándolo también a esta, eh, nos pedían como qué hacer en primera infancia y lectura. Hay que hacer muchas cosas, pero una de ellas es generar estos momentos de encuentro afectivos a partir de la lectura. Si tenemos buenos recuerdos lectores, tenemos muy alta probabilidad de volvernos lectores a lo largo de la vida. Si tenemos una experiencia estresante, de castigo, te portaste mal, entonces vete a la biblioteca, hay alta probabilidad de que no nos volvamos lectores. Entonces, este tipo de actividades, además de fomentar la lectura, también estrechan lazos entre la comunidad educativa y nos permiten conocer otro aspecto de nuestros compañeros, de nuestros colegas docentes, de los padres de familia. Y entonces aquí nada más algunos tips, ¿no? Obviamente sesiones de lectura en el aula, que esta puede ser dirigida por el profesor y también puede ser por alguno de los estudiantes. Ojo, siempre hay que preparar la lectura si vamos a hacer momentos de lectura en voz alta.
también quien vaya a leer debe de saber que llegará su momento de lectura y lo deberá preparar. Preferible no decir, a ver, te toca leer y se enfrenta por primera vez en público de un texto que nunca ha leído, pues no es lo ideal, ¿no? También hacer maratones de lectura, celebrar el Día de la Lectura en voz alta, esto de los padrinos de lectura que le comentaba a Charito, que yo recuerdo perfecto mi padrino de lectura que era de sexto y yo iba primero de primaria. Y también me recuerdan cuando yo iba en sexto y fui madrina de lectura de alguien de primero de primaria. Entonces, hacer este momento lector de que te regalan una lectura en voz alta, un compañero mayor o compañera mayor, es también una muy buena actividad. Campañas temáticas también, podemos trabajar un tema durante todo el mes o un autor durante todo un mes y eso pues nos ayuda a hacer un proyecto consistente, ¿no? Estrategias en la familia, pues sí sabemos que la familia es fundamental para apoyar. A veces son los que más exigen los papás, pero son los que en el momento que podrían ayudar a que sus hijos leyeran y todo, le dedican tiempo a otras cosas o le dan prioridad a otras. Es importante mantenerlos informados de la importancia de leer, no nada más en relación al desempeño académico de sus hijos, que no es un tema menor, sino también a todos los otros beneficios que les va a dar la lectura. Entonces, integrarlos, a que vengan los papás y nos regalen una lectura, también eso siempre lo van a recordar, no solo sus hijos, sino también el grupo, ¿no? Que la familia debe acompañar, obviamente, en el proceso lector y la familia, bueno, ahí el tema de propiciar encuentros con los libros en entornos familiares y conversaciones, porque la exigencia que se tiene respecto a la lectura en la escuela no puede ser la misma, el trabajo, digamos, no puede ser el mismo que en casa, porque son distintos abordajes los que se hacen desde la familia. Es decir, no sé, si leemos un texto que aborde el primer amor, ¿no? En la escuela lo vamos a discutir, a hablar, a conversar en un nivel, ¿no? Pero a lo mejor en la familia es el punto para detonar otro tipo de conversaciones. Ah, pues, ¿cuál fue mi primer novio o novia o el primer niño que me gustó? Y los hijos probablemente no tendrían esa conversación con sus papás, o bueno, si es un tema ahí sensible, pues puede ser otra cosa de cuando eran niños, en fin, a qué le tenemos miedo. Ese tipo de conversaciones que se generan en las familias son muy distintas a las de la escuela y le toca a la familia abordarlas. Y como también decía Charito en otra de sus diapositivas, hablar de libros nos permite hablar de otras cosas, hablar de la vida. Sí, importante sobre todo el tema de las familias, involucrarlos desde el conocimiento de nuestro plan de lectura. ¿A qué apunta el plan de lectura que está llevando mi hijo en la institución? ¿No? ¿Por qué va a leer esos libros? Entonces, algo bonito que también pensaba es enviarles una carta a los padres diciéndole, tu hijo este año tiene estas 4 lecturas principales. Estas lecturas tratan de este tema, puedes hacerles estas preguntas, ¿no? Enviarles preguntas específicas para ayudarlos a crear un clima de lectura en la escuela, en la familia también, en el hogar, ¿no? Y bueno, involucrarlos, hacerlos que conozcan el plan lector, invitarlos a la escuela, tener bien separadas, ¿no? Las estrategias que voy a hacer en el aula, las estrategias que voy a hacer en la escuela, que son las que mencionó Irma, y las estrategias que involucran a los padres de familia, reconociéndolos como un pilar fundamental en el desarrollo de niños lectores. Y ya bueno, viene esta última parte del monitoreo y la evaluación del plan lector. Para recordarles brevemente que para la parte de monitoreo tienen este sistema de reportería dentro de la plataforma de BeReaders que pueden ver de manera inmediata informes detallados por clase y por estudiante, identificando
nivel de cada estudiante, pueden supervisar ustedes como docentes el progreso lector de los estudiantes de acuerdo a los libros que han asignado, y además pueden ver si es que sus estudiantes, cuál ha sido el comportamiento lector de sus estudiantes de las lecturas voluntarias, porque en la plataforma ellos pueden leer los libros que les asignan ustedes como docentes y también pueden leer los libros que van a encontrar dentro de la biblioteca BeReaders, así como hacer los desafíos, que son estos textos cortos, ¿no? Entonces, ya cerrando, ya estamos terminando bien esta parte de evaluación, porque es importante la evaluación de mi plan lector, esta evaluación como que cierra el círculo que empecé con el diagnóstico, ¿no? Me ayuda a garantizar la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de mi plan, de todos los objetivos que me planteé, si utilicé de forma efectiva los recursos, si alcancé o no alcancé, o sobrepasé los objetivos, cuáles han sido los impactos en la comunidad educativa, ¿no? Me permite identificar el proceso y los logros de mis estudiantes. Por ejemplo, yo veo en la parte de esta que les acabo de comentar acá, en el sistema de reportería, cuál ha sido el logro de comprensión lectora de mis estudiantes, ¿no? En lo que va del año. ¿Cuáles son los desafíos y áreas de mejora? Supongamos que, no sé, realicé una actividad, los padrinos de lectura a nivel institucional, ¿no? No me funcionó bien, ya, ¿qué pasó? ¿Qué hice, no? Que no me funcionó bien, que no tuve los objetivos esperados, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? Optimizar el uso de recursos, del tiempo que estoy destinando a una sesión de lectura, por ejemplo, tomar decisiones informadas, digamos que utilizan BeReaders durante todo el año, hicieron su evaluación diagnóstica, van a hacer la evaluación de cierre y ven que los resultados pues, son extremadamente positivos y toman la decisión informada y muy sabia de continuar con BeReaders el próximo año y hacer la parte de retroalimentación y aprendizaje, ¿no? Que es importante en todo proyecto. Bueno, acá está esto que ya les comenté de las evaluaciones, que más adelante va a haber un webinar que aborda este tema puntual, que yo lo he tratado de forma muy general, pero de verdad es algo bastante interesante este módulo de evaluaciones. Aquí apunta cuáles son sus objetivos, qué es lo que evalúa, cómo lo evalúa. Así que más adelante se viene un webinar que habla de este tema. Y así como al inicio les mostré algunos indicadores o algunas preguntas para hacer un diagnóstico, acá también les vamos a dejar algunas preguntas, indicadores para hacer una evaluación subjetiva o cualitativa de cómo me ha ido con mi plan de lectura con relación a los estudiantes. Por ejemplo, en relación a sus intereses y hábitos de lectura, preguntarles cuáles son sus géneros literarios preferidos leídos durante el año o sus autores, en relación a su participación y experiencia en el plan lector, en relación al desempeño y autopercepción de sus habilidades lectoras, ¿no? Una pregunta importante es, ¿sientes que tu comprensión lectora ha mejorado desde que empezó el plan de lectura? O sea, ¿te percibes como un lector con habilidades que se van mejorando con el paso de los meses o de las semanas? ¿Cómo ha impactado este plan de lectura en tu capacidad para expresarte oralmente sobre lo que lees, de lo que lees? ¿Cómo, no sé, has notado algún cambio en tu actitud hacia la lectura? Bueno, hay varias preguntas ahí que les dejamos para los estudiantes, para los docentes también en relación a la implementación y recursos del plan lector, cómo han sentido el apoyo de la comunidad educativa, cuál ha sido el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y para las familias, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido el nivel de satisfacción de las familias? ¿Cuál ha sido esa colaboración escuela-familia? ¿Cómo la califican? ¿Cómo la evalúan? ¿Qué opiniones tienen? Y continuidad y seguimiento, que es muy importante cuando hablamos de las familias, ¿no? Porque nosotros podemos en la escuela implementar un plan lector, hacer mi diagnóstico muy bien, poner mis objetivos, seleccionar, hacer una selección muy detallada de los libros, pero si no involucro a la familia, si no le presto especial atención a las familias, de verdad es muy difícil lograr los objetivos que queremos, ¿no? Y bueno, ahí le dejamos una pequeña bibliografía de textos que le sugerimos revisar o que han marcado como que el norte de la conversación que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Irma, gracias Charito.
Recuerden siempre revisar sus correos electrónicos de forma frecuente, ya que por ahí enviaremos las invitaciones a los futuros webinars. Y ojo que en marzo también hay uno y será a final de mes. Así que los esperamos para ese. Por último, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook y en LinkedIn estamos como BeReaders y en Instagram como GoBeReaders. Y por supuesto, pueden ver todos nuestros cuentacuentos y storytelling en nuestro canal de YouTube. Así van a ser los primeros en enterarse de las novedades. Les deseamos una muy feliz tarde. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en el próximo webinar de marzo.